Colosenses 2, 13, 14. Pedro, Sí. voz de trompeta. Y a vosotros estando muertos en pecado y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Miren qué lindo, analicemos brevemente esto. Y a vosotros estando muertos en pecados. ¿Qué es esto de estar muerto en pecado? Estábamos separados de Dios. Y es más, la Biblia dice que, como no sé si el hermano se acuerda, del versículo donde está, dice que la oración del que aborrece la ley de Dios es que delante de Dios. Es abominable. ¿Por qué? 28:9. ¿Cómo dice? Literalmente. Dice, el que aparta el oído de la ley, su oración es abominable. Su oración es abominable. La oración del impío delante de un Dios santo es aborrecible. Por eso Dios nos manda a orar unos por otros. Oren por los impíos. Oren ¿por qué? Porque nosotros sí tenemos entrada a Dios mediante el sacrificio de Jesucristo. El impío no tiene acceso al trono de la gracia. Proverbios 28:9. Ayer tenía un debate con alguien que me decía, es que eso de andar orando por la gente no es bueno. ¿Por qué? No, porque ellos pueden orar a Dios, pero Dios no los escucha, a menos que sea a través de Jesucristo. ¿Y cómo van a invocar a Cristo? Yo le decía, tienen que pedir oración. El pueblo de Dios está aquí para interceder, para orar, para pedir que Dios tenga misericordia. Porque muchas veces por la misericordia del justo, La nación. 28:9. la nación es bendecida. Imagínese usted su hogar si alguien hubiera servido de punta de lanza. Imagínese si alguien en su hogar no hubiese creído en Dios y hubiera proclamado por su vida: Dios, salva a mi familia, conviértela de sus pecados, ten misericordia de él. Sé que, como decía Daniel, las marcas están en la pared y el juicio de Dios está por venir sobre sus vidas. Ten misericordia de ellos. Y Dios dice: por el amor a mi hijo Fue movida a misericordia. fue movido a misericordia, y con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo no voy a escuchar a mis hijos yo? Voy a hacer. Dice que cuando Jesús pasó, y hay una parábola, creo, que miró un árbol y este no daba frutos, y dice: lo vamos a cortar. Y le dijo el que lo cuidaba: dame un año más, voy a cuidarlo y que dé fruto. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Saben los evangelios? Sí. Dios hace eso por nosotros. Oh, con cuánta facilidad enviamos a un alma nosotros al infierno creyendo que tuviéramos el poder. ¿A cuántos no hubieran acabado ustedes y yo? Seamos sinceros, avergoncémonos, porque eso avergüenza. O a veces nosotros decimos: pero miren a esos tal por cuales, decimos nosotros. Tal vez no lo decimos así, pero decimos: qué barbaridad, que para eso sí tienen brillos, para andar pecando sí tienen brillo, pero buscar a Dios no. Oh, qué barbaridad. Oh, gracias, Señor, porque no soy como el resto de esos hombres. Porque no da como esos impíos. Porque no hay como esos impíos que andan detrás de esas cuestiones idólatras. Oh, sí, gracias, Señor. Pobre de nosotros. Señor, ten misericordia también de nosotros. Amén. ¿Lo hallaste? Ok. Colosenses 2, 13 y 14. No, ayer probé. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonándonos todos los pecados. Cuando dice todos, ¿fueron cuáles? Todo, la mentira, Todos, pasado, presente y futuro. Todas las infracciones de la ley que usted tenía fueron perdonados el día que creyó en Jesús. Aleluya. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya no te mira por los pecados que cometías, ni las transgresiones que hiciste. Cuando creíste en Dios, la Biblia dice: te perdonó de todos tus pecados.
La ley, hermanos, fue nuestro ayo, fue nuestro maestro, pero para llevarnos a Cristo. No era para que te sintieras pecador y, ay, voy a hacer sacrificio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro para ganarme el favor de Dios. No. Fue tu maestro y mi maestro para llevarme a creer en Cristo, porque solo en Él podía tener paz para con Dios. Efesios 2:1 en adelante. Algo que yo le decía a la gente, que usted con nada, absolutamente con nada, le puede doblar la mano a Dios, solo por la misericordia de Él. Usted no puede hacer obras que lo justifiquen ante Dios para que Dios tenga misericordia. Así es, todo es por gracia, misericordia. Efesios 2:1 en adelante dice: y Él os dio vida Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, alimentando al hombre animal, alimentando al hombre natural. Y vamos al pecado, y hay otro pecado nuevo, vamos a estrenarlo. Así éramos nosotros, ¿sí o no? Los hombres teníamos acostumbramos a una mujer bonita, siempre hay otra más bonita, hay que cambiar el modelo. Ya íbamos así, ¿verdad? La mujer era con los zapatos el problema, pero no se preocupe. Andaba con los zapatos y la bolsa, las carteras. Dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. No éramos hijos de Dios, hermano. Éramos hijos del diablo, hijos de ira. Lo mismo que los demás. Por eso es que nosotros tenemos que ser considerados con los demás. Qué duros que son. Uno les habla de Dios y no quieren. No se arrepienten, pero ¿por qué si la luz está aquí tan al alcance de todo? ¿Por qué no quieren venir? Bueno, la Biblia dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no fueran manifiestas. Pero usted no entiende, hermano. Dice que nosotros, entre los cuales también nosotros, Pablo se incluía, anduvimos también en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene el consuelo que a mí me emociona de la fe en el Señor. Pero Dios, no yo, no usted, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y hay un paréntesis ahí. Por gracia sois salvos, hermanos. No se vayan a equivocar. No es porque sean inteligentes, brillantes, educados. Es porque Dios le ha placido. Tan simple como es. Y para terminar, cumplida la ley, ¿ahora qué? Bueno, dice Gálatas 3:25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo maestro, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hace poco tuvimos bautizo, ¿se acuerdan? Ya no hay judío, ya no hay griego. No hay esclavo y no hay libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa que había de venir por causa del Mesías. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué diremos nosotros? Bueno, ahora que hemos conocido a Dios mediante su palabra, si usted anda manga larga, nadie anda manga larga, solo olvidarla, hágale así. Y a trabajar para el Señor.
Porque Dios no lo salvó para que esté sentado en su silla, sentado en un sofá, en su casa, tirándosela, relax. Lo ha comprado por precio de sangre para que le sirva. Ahora usted es esclavo de Cristo, porque Cristo pagó el precio por usted. El precio que usted y yo no podíamos pagar, Él lo pagó. Es tiempo de que la iglesia no se quede en la primera etapa. Oh, si todos somos hijos de Dios, somos bebés espirituales y pasan 10 años y siguen siendo bebones espirituales. Nunca crecen, nunca caminan y nunca comen carne. Como les decía yo, usted puede ver un bebé de 6 meses, no tenga dientes, denle un pedazo de bistec. ¿Qué va a hacer? Se va a enjabonar todo. Todo se va a embarrar, pero no se lo va a poder comer. Porque no tiene dientes, no está preparado. Haz lo mismo con hermanos en la fe. Usted le da un tema de importancia y trascendencia en la fe, no saben digerirlo, se ofenden, se molestan. Es tiempo que la iglesia crezca, es tiempo que la iglesia sea perfecta, madure para estar listo para hacer frente ante todo aquel que os demande de la esperanza que hay en nosotros. Dice por último Romanos 14:8. Esto es lo que quiero que entienda, que después de la ley, ¿qué pasa? Cumplida la ley en Cristo, ¿qué pasa en nuestras vidas? Romanos 14:8. Hermano, es tiempo de que se amarren las hermanas las sandalias, te vistas con la armadura de Dios y vayas a la guerra. Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor, esa parte no me gusta, era alguno, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hermanos, cumplida la ley, solo queda una cosa: trabajar para que Dios añada personas a su reino. Porque el propósito de todo miembro de una iglesia no debe de ser llenar su templo, debe de ser llenar el cielo. Amén. Amén. Vamos ahora.